Hola, gente amiga, amigos que estamos creando en este primer encuentro, en este nuevo canal dedicado a la reflexión y al pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Fernández Romar y les estoy proponiendo un espacio de reflexión y pensamiento divergente en torno a algunos temas que vamos a considerar de futuro. En principio, para comenzar este proceso de conocernos y reconocernos, los invito a revisar en este primer encuentro algunas de las categorías y conceptos básicos que manejamos tanto en la psicología social como en las ciencias sociales y que constituyen el acervo principal para la elaboración de enunciados y para la construcción de nuestras disquisiciones. Los conceptos que vamos a abordar en el día de hoy son el concepto de hombre, el concepto de ser humano, el de persona y el de individuo, dejando para futuros encuentros la problemática de la tensión entre el individuo y la sociedad y la disquisición acerca de cuál es la categoría más eficaz o eficiente para este tipo de consideraciones, si es alguna de las mencionadas o si es la categoría de sujeto. Bien, comencemos esto. De las categorías aludidas recién, la más antigua y la que ha tenido mayor proyección en todo el campo de la filosofía y las ciencias sociales ha sido la controversial categoría de hombre. Ya Aristóteles, allá por el 350 antes de nuestra era, hablaba de que el hombre era un animal social, racional, político. Aristóteles fue uno de los grandes genios de la historia de la humanidad en forma indiscutida, y su pensamiento matrizó toda la reflexión filosófica ulterior de Occidente, por lo menos a lo largo de 2000 años. Aristóteles nos ubicó precisamente en esa genealogía de los animales y estableció que las diferencias principales con todo el resto de las especies pasaba por este carácter social, racional y político. Lo hizo en forma muy profusa, muy profunda. No vamos a considerar todos esos aspectos en esta oportunidad, ya que esta es una breve revisión, pero digamos que fue una idea que primó a lo largo de 2000 años hasta que llegó un pensador británico que había estudiado en Oxford, que conoció tanto a Descartes como a Galileo Galilei, que fue particularmente longevo, murió con 91 años. Estamos hablando del pensador inglés Thomas Hobbes, que estableció una definición muy pesimista del ser humano con esa frase, ese aforismo célebre, Homo homini lupus, que quiere decir el hombre es el lobo del hombre. O sea, tratando de caracterizar la historia humana como una historia procesual basada en el conflicto y tratando de explicar y definir la necesidad del contrato social, la importancia del Estado y la importancia de el establecimiento de un marco jurídico de relaciones entre los habitantes, entre los ciudadanos. Bien, ¿cuál es el problema con esta categoría hombre? Bueno, salta a la vista.
por un lado hay algo que rechina porque reduce todo al sexo masculino. Es una categoría que cuando yo estudiaba en fines de los años 80, 90, era de uso frecuente en toda la literatura científica. Tenemos que de los existencialistas en adelante era una categoría central, el hombre, esa pasión inútil, decía Sartre. Mismo Foucault aludió y analizó la categoría de la naturaleza del hombre como definición genérica. No obstante, en las últimas décadas el pensamiento feminista nos advirtió de lo grosero que era establecer ese reduccionismo al sexo masculino. Por ende, hubo otra categoría que empezó a ocupar su lugar, que fue la categoría de ser humano, una categoría por ahí un poco más aséptica, ya que viene de una tradición conceptual principalmente biológica, ya que nos remite a nuestra condición de Homo sapiens, hombre sabio, etimológicamente, y que nos inscribe a nuestra especie en el orden de los primates y en la familia de los homínidos. Esta categoría pasible de ser intercambiada en algunos discursos, ¿no? En los discursos más biologizantes, por la categoría Homo sapiens. En las categorías más jurídicas se acostumbra a hablar actualmente de ser humano como una categoría que trasciende las limitaciones de la reducción establecida, la reducción al sexo masculino establecida por el uso del concepto hombre. Bien, pero ligado a esto hay otro concepto, otra categoría muy frecuente, de amplio uso, especialmente en la psicología, que es el concepto de persona. Un concepto fundante en términos absolutos, si se quiere, de gran parte de la reflexión de la modernidad. En la Ilustración, el concepto de persona ha sido clave para el establecimiento de narrativas históricas, ha sido central en el desarrollo del pensamiento médico, de la ética y de todas las reflexiones sobre la organización social y sobre distintos aspectos, tanto jurídicos como legales. Hoy en día, de hecho, apelamos mucho al concepto de persona, principalmente en la agenda de derechos. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas que están en prisión, la referencia más políticamente correcta y habitual es PPL, persona privada de libertad, subrayando el carácter de persona en términos jurídicos, restituyéndole simbólicamente la ciudadanía. En toda la agenda de derechos es de amplio uso, así que es más frecuente encontrar este término que los dos anteriores, que la categoría hombre o la categoría ser humano. ¿De dónde viene este concepto
de persona? Bueno, viene del teatro griego, ya que quienes provienen de las letras lo saben perfectamente. Viene del término prosopon o del término personare, que en el teatro de actores, en el teatro antiguo de actores, aludía a la máscara que caracterizaba y definía rápidamente al personaje que entraba en escena, estableciendo en términos simbólicos una doble significación, porque esa máscara, el personare, por un lado era un modo de presentarse a los demás, pero por otra parte era un modo de encubrir, enmascarar lo que uno no quiere reflejar o presentar de sí en términos sociales. La psicología en el siglo XX principalmente retoma esto y elabora un constructo psicológico de amplio uso, definiendo por persona aquellas características más estables que perviven a lo largo de la vida, en términos tanto de cognición como de emociones, como modos de relacionarnos. El concepto de persona se nutre de tres, digamos, de tres urgentes importantes, porque de tres canales, porque por un lado el cristianismo fue el primero que universalizó este concepto, ya que en su tradición teológica se habla de que el ser humano fue construido a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto lo sustancializa. No obstante, a lo largo de los siglos, pese a esa base doctrinaria, no se reconocía a todos los pueblos como pueblos constituidos por personas, principalmente por esa dialéctica establecida entre los pueblos que se consideraban pueblos elegidos por la divinidad y los demás, o sea, los apóstatas, los herejes, los bárbaros. En esa dialéctica se inscribe no solo el judaísmo, sino también toda la tradición cristiana, y al punto de que en épocas de la colonia se discutió mucho acerca de qué era ser persona, quién alcanzaba ese estatus, cuándo, en qué condiciones. Los pueblos originarios de América eran pueblos constituidos por personas, de ser así no se los podía esclavizar, etc. En tal sentido, y en la consideración de estas denominaciones genéricas, principalmente referidas a la categoría de ser humano o de hombre, cabe señalar un aporte que en lo personal encuentro que ha sido subestimado y soslayado, especialmente en la tradición filosófica y de las ciencias sociales nacional uruguaya, país desde el cual le estoy contando estas cosas. Me refiero a la obra de alguien, a mi juicio, clave, que fue Ancius Manlius Torquatus Severino Boetius o Boecio. Para la tradición cristiana estamos hablando de San Severino Boecio, alguien que escribió su obra un siglo después de
Agustín de Hipona, de San Agustín, y que hizo hincapié principalmente en algunos aspectos que a mi juicio cimentaron la reflexión y el pensamiento cartesiano, que vendría tiempo después. Boecio subrayaba el carácter del ser humano, lo esencial en términos sustancialistas, es que estábamos hablando de una sustancia individual de naturaleza racional, pero que conjugaba algunos elementos como voluntad, razón y libertad, elementos claves para la reflexión ulterior del pensamiento cartesiano, y que conciliaba la tradición religiosa con la tradición aristotélica, planteando la coexistencia de la naturaleza humana con la naturaleza divina en ese carácter racional del ser humano. Por último, la última categoría o concepto que vamos a revisar hoy es la de individuo. Ya hemos visto los conceptos de ser humano, hemos visto el ser humano definido como, en términos singulares, como una persona independiente de los demás, y hago hincapié en el concepto, subrayo la necesidad de revisar el concepto de individuo, porque en algunas tradiciones psicológicas, filosóficas, no presenta mayores problemas, al igual que en gran parte del campo discursivo de la ciencia. No obstante, para algunas psicologías sociales es muy problemático el uso de este término, porque principalmente subraya el carácter indiviso o indivisible del ser humano. Por ejemplo, planteando que hay otras unidades más legítimas, como pueden ser los grupos o bien las instituciones, y que hablar de individuo es hablar de una abstracción, ya que no podemos ni estudiarlo ni sabemos a qué refiere exactamente, ya que nosotros somos seres compuestos. Desde el primer momento de gestación estamos compuestos con nuestros padres en términos tanto orgánicos, en el proceso de procreación y en el vientre de nuestra madre, como posteriormente en el marco de las relaciones sociales en las que necesitamos cuidados especiales para sobrevivir. Por lo tanto, es muy discutible de que sea una unidad legítima. Otro de los problemas es el de la individuación. Vale decir, cuando uno se constituye como individuo, en el momento de la fecundación, en qué momento del proceso de socialización es que nos constituimos como individuos. Otro de los problemas que plantea y que rechinan, aparte de la psicología social, como adelantaba, es el problema de la unicidad. ¿Realmente seremos uno? ¿Habrá algo en cada uno de nosotros como que nos permita hablar de nosotros mismos como una unidad simple, indivisible, indivisa? Porque la biología ha hecho algunas advertencias recientemente. Por ejemplo, en términos biológicos,
uno es un ser compuesto. Por ejemplo, somos seres compuestos con la microbiota, es decir, hay una serie de ecosistemas microbianos en nuestra piel, en nuestro intestino, en nuestros órganos que garantizan nuestra supervivencia, que están definidos por el ambiente en el que nos movemos, en el que vivimos. Si emigramos, si viajamos a otras partes, nos vamos a componer con otros ecosistemas microbianos que van a alterar en alguna medida nuestro comportamiento biológico. Entonces uno podría suponer que algún efecto en nosotros, en términos psicológicos, eso también puede expresarse. Por otra parte, desde Freud y el psicoanálisis, que nos llevó a aceptar la hipótesis de la existencia del inconsciente, sabemos que estamos constituidos por una serie de tramas de identificaciones unidas por los vaivenes del deseo. O sea, aquella idea poética que algunos atribuyen a Paul Valéry o otros hablan de Rimbaud o Verlaine, era una idea muy en boga por lo pronto en el siglo pasado en Francia, de que uno es muchos. ¿Cómo es esto? Por un lado, hay algo desde la perspectiva de los roles o la asunción de, digamos, personajes, o la asunción de, digamos, modos de expresarse o de responder socialmente a diversas situaciones. Todos sabemos que estamos en diálogo y en tensión con algunos libretos suministrados socialmente, como pueden ser los que ponemos en juego a la hora de ir a un velorio o de participar de un casamiento o de algún tipo de celebración de esta naturaleza. Asimismo, nos podríamos plantear en términos de desarrollo, de maduración, evolutivos, no solo cuando nos configuramos como individuos, sino cuando asumimos ese yo más auténtico. ¿En qué momento de la vida uno se vuelve más yo? Cuando uno asume esas características principales que los otros reconocen en mí. Por ahí podríamos dejar el cuestionamiento inicial, incipiente del concepto de individuo, ya que en la próxima lo vamos a ligar, a contrastar con otro concepto bastante básico, que es el de sujeto, revisando asimismo las tensiones existentes entre lo singular y lo múltiple que podemos reconocer en una sociedad o en una comunidad. Hasta la próxima.